Estamos de vuelta aquí en Mega Noticias Prime con mega elecciones porque faltan apenas 4 domingos, 28 días para la primera vuelta. ¿Qué nos trae en la encuesta Plaza Pública Cadem de hoy? Está con nosotros Mauricio Morales para contarnos lo que están todos esperando, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Gusto de verte como todos los domingos. Pues. Bueno, circularon 4 encuestas durante este fin de semana. La encuesta Panel Ciudadano, la encuesta Pulso Ciudadano, la encuesta Criteria y la encuesta Cadem. Las 4, con algunas variaciones en las estimaciones puntuales, indican que las 2 primeras mayorías están en manos de Janet Jara, José Antonio Kast, y hay una fuerte disputa por el tercer lugar entre Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Y en segundo lugar, las 4 encuestas muestran, Connie, que existe una baja porción de personas que no saben o no contestan la pregunta, que es cercana al 10% en promedio, pero esos no necesariamente son los indecisos. Más bien los indecisos son aquellas personas que, marcando una opción, les preguntan luego si es que están decididos, poco decididos o nada decididos a votar por esa candidatura, y hay cerca de un 21% según la encuesta Pulso Ciudadano que está en esa condición de poco o nada decidido. O sea, pese a que marcan una opción cuando les preguntan, no están decididos y por lo tanto podrían cambiar también de aquí a 4 semanas más. Y lo más curioso es que, o lo más noticioso, es que en los segmentos de mayores ingresos la indecisión es cercana al 5%, y en los segmentos de menores ingresos la indecisión es 4 veces más que eso. Impresionante. Sí. Ya, vamos a ver la primera lámina de la encuesta Cadem. Si las elecciones presidenciales fueran, digamos, este domingo, hoy día básicamente, sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaría comparando con el domingo pasado cuando las revisamos? Sí, y aquí, como tú dices, se mantienen las 2 primeras mayorías. Siempre Janet Jara, digamos, más arriba, aunque dentro del margen de error, pero más arriba de José Antonio Kast, porque José Antonio Kast de hecho baja un %. Sí, ambos tienen un pequeño deterioro matemático de 2 puntos en el caso de Jara, con 26 queda esta semana. Kast queda con 22, un punto menos en comparación con la semana anterior, pero todo dentro de lo que denominamos como error estadístico. Matei sin variación, con 14 puntos. Johannes Kaiser con 12, fíjate que, claro, no hay diferencia con la semana anterior, pero si tú comparas con las últimas 6 semanas, él ha duplicado su intención de voto. Y en las otras encuestas que tú nombrabas también, todas muestran a un Kaiser subiendo. Subiendo, sí. Y de hecho, si tuviéramos la foto completa, la pendiente es muy clara en el caso de Kaiser. Más plano es Franco Parisi con 11 unidades, y luego los candidatos con menores chances según las encuestas, que es Harold May Nichols 4 puntos, Marco Enrique Ominami 1, Eduardo Artés 1, con un 9% que no votaría, no sabe o no contesta. Ya, ahora, esto para que tengamos claro, vamos a ir a ver el tema de, digamos, qué pasa con la pregunta con base 100, ¿cierto? Y ahí vamos a ver qué tan empatados o cercanos están sobre todo estos 3, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Pero es importante saber, esta encuesta no alcanza a medir la franja televisiva que empezó el viernes, ¿cierto? Exactamente. Pero sí alcanza a medir la ENADE y todo el lío de las cuentas de la luz. Exactamente. Eso le golpea especialmente a la popularidad del presidente Boric. Sí, eso te quería más o menos comentar, que es, claro, la aprobación presidencial desciende en 5 puntos. Probablemente la aprobación presidencial o el descenso de esta también vaya relacionado con el retroceso de Janet Jara. Están muy correlacionadas la aprobación presidencial y la intención de voto por Janet Jara. Y lo segundo, Connie, que quizás es lo menos relevante para la gente que nos ve, pero para nosotros sí lo es, que esta encuesta Cadem ya va en 1.239 encuestados a la semana, lo que hace que el error muestral sea de 2,7% y no de 3,7% cuando teníamos una encuesta de 700 casos. Importante, porque pasamos de 700 a 1.239. Y ahora entonces 1.239. Se va achicando entonces el margen de error. Veamos eso, la consecuencia que tiene en la siguiente lámina, ¿cierto? Que es la expectativa presidencial espontánea. O sea, ¿quién cree usted que va a ser el próximo independiente de su preferencia? Veamos. Sí, a ver, acá Kast, de hecho, tiene un pequeño repunte de un 40%, es su mejor marca, a pesar de que ha ido retrocediendo en intención de voto. El 40% de los chilenos cree que va a ser el próximo presidente de la República. En Janet Jara hay un retroceso muy significativo de 6 unidades, y como vamos a ver más adelante, esto responde fundamentalmente a que, de acuerdo a las encuestas, no es una candidatura competitiva en la segunda vuelta. Luego, fíjate en el cambio acá de posición, que es una cuestión psicológica, pero que de todas maneras puede alterar las conductas de los
candidatos. Johannes Kaiser está en el tercer lugar de expectativa de triunfo con 9 puntos, Evelyn Matei con 8 y cierra Franco Parisi con 7. Estos tres están empatados estadísticamente hablando en imagen de triunfo, pero insisto, la cuestión psicológica acá es muy importante. No es lo mismo estar tercero que cuarto en cualquier encuesta de opinión. No, es bien increíble, porque esto significa básicamente, aunque estén empatados, que más gente cree que Johannes Kaiser puede llegar a ser presidente que Evelyn Matei. Sí. Y eso, para la candidatura de Evelyn Matei, es un golpe importante. Claro, y como estamos viendo en la pregunta de intención de voto, Evelyn Matei está en un escenario que teóricamente le parecía muy favorable, en el sentido de que Kast ha tenido un retroceso significativo, lento pero significativo, está marcando 22 unidades ahora, y era el momento para que Evelyn Matei diera el paso. Claro, el problema es que los apoyos antiguos a Kast han derivado en Johannes Kaiser y no en Evelyn Matei. Y tal vez incluso en Johannes Kaiser y Franco Parisi. Se pueden repartir, claro. Y ahí hay un tema no menor. Creo que lo conversamos antes de entrar. Sí. Si uno mira la encuesta Pulso Ciudadano, con los niveles, como te explicaba en la introducción, de indecisión es mucho más alto en los segmentos populares. Y el que está entendiendo mejor esa dinámica desde mi perspectiva y de acuerdo a las propuestas, que no las estoy valorando normativamente, no estoy diciendo si son buenas y malas porque no me corresponde hacerlo, es Franco Parisi. Él ha que le está hablando a ese grupo. A ese grupo, sí. En el fondo, que es como clase media baja, sí, y sectores más populares que tienen una indecisión mayor. Exactamente, sí. A él está apuntando. De hecho, tiene el tercer retiro, un retiro responsable, el Chao Dicón para las personas de tercera edad y la baja en el impuesto específico a los combustibles. Vamos a la siguiente lámina. Esta es, claro, aquí esta es la más importante de todas. Esto es lo que habíamos hablado. El escenario de primera vuelta, base 100, ¿cierto? Base 100, sí. Esto implica que el cálculo se hace solamente sobre, entre comillas, las opiniones válidamente emitidas, es decir, aquellas que marcan alguna de las preferencias por alguno de los 8 candidatos en competencia. Y acá observamos Janet Jara con un 29%, pero con una banda que va de 32 a 26%, producto del error que trae la encuesta de opinión. Segundo, José Antonio Kast, 24 puntos entre 22 y 26. Dado que estos intervalos se topan, entonces declaramos empate estadístico entre estas dos primeras mayorías. Claro, en la base, ¿cierto? La base, la parte baja del margen de Janet Jara está en 26 y la parte alta de José Antonio Kast está en 26. Esto significa empate estadístico. Empate estadístico, muy bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Evelyn Matei? Porque Evelyn Matei ya a esta altura, que antes la teníamos, digamos, mirando hacia acá, ahora se está acercando más a ese lugar, a este grupo, ¿cierto? La podríamos situar aquí. Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Acá, Connie, hay un triple empate estadístico por el tercer lugar, con Evelyn Matei 16 puntos, Johannes Kaiser con 13 puntos y Franco Parisi con 12 unidades. Profesor, la pregunta que también se la hice la semana pasada, para que la expliquemos bien. ¿Cómo por qué dice que es un empate estadístico si Evelyn Matei tiene 3 puntos más que Johannes Kaiser y Johannes Kaiser tiene 1 punto más que Franco Parisi? Muy buena pregunta. A ver, Matei se mueve en una brecha que va de 18 a 14, Kaiser entre 15 y 11 y Parisi entre 10 y 14. Los intervalos se topan en todas las instancias. Claro. Incluso este que va de 10 a 14 se topa con el que va de 14 a 18 y declaramos o decretamos empate estadístico por el tercer lugar. Empate estadístico por el tercer lugar. Con esa información nos vamos rápidamente a la pausa, pero seguimos con más análisis aquí de la encuesta CADEM, el escenario político de la primera vuelta presidencial con Mauricio Morales. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Mega Noticias Prime domingo y estamos, como siempre, como todos los domingos, con Mauricio Morales analizando la encuesta CADEM, Plaza Pública CADEM. Veamos que habíamos quedado en esta lámina, que es importante para mirar después el escenario segunda vuelta. El escenario primera vuelta base 100, donde vemos que Janet Jara, ¿cierto?, y José Antonio Kast están empatados estadísticamente, y en el tercer lugar también hay empate estadístico entre Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Llama la atención, Mauricio, que Evelyn Matei, podemos decir que si hay alguien que tuvo algún lucimiento, digamos, destacado en la ENADE, en el debate presidencial de la ENADE, fue ella. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Ella hizo la noticia con el te perdono a José Antonio Kast.
Y aquí a juzgar por esta lámina no le ha servido, y por la anterior. Claro, no le ha servido porque muchas veces estos debates televisivos, Connie, estos foros, tienden a alimentar las opciones dentro de los segmentos de mayores ingresos, en circunstancias que son los segmentos de menores ingresos los más indecisos, y es ahí donde Evelyn Matei, de la mano de ese equipo de 40 economistas, debiese generar alguna propuesta concreta y específica para esos segmentos. Porque ¿qué pasa, Connie? Si es que yo a una persona del segmento popular le digo, ¿sabe qué? No hay dinero, no podemos hacer mucho, el gobierno está quebrado. No genero expectativa, no genero ilusión en el votante. Y esto se trata muchas veces de emociones. Vamos a la segunda vuelta, que es importante también lo que se refleja aquí, escenario de segunda vuelta. Esto es bien increíble, ¿cierto? Explícanos lo que se puede ver, pero así mirando rápido, yo digo, Janet Jara, pese a que va primera punteando, es segura candidata que va a pasar a segunda vuelta, y va punteando, no le gana a nadie más, solo le puede ganar en una segunda vuelta a Marco Enrique Ominami y empatarle a Maine Nichols. A Maine Nichols, claro. ¿Cuál es el tema acá? Con José Antonio Kast la diferencia es demasiado grande, son 33, 43, 16 puntos de diferencia, son 18 puntos de diferencia con Evelyn Matei, son 5 puntos de diferencia con Johannes Kaiser. Fíjate que es primera vez que veo que en esta encuesta Cadem Johannes Kaiser supera de manera tan clara a Janet Jara, y con Franco Parisi son 7 puntos de diferencia. Es decir, con los candidatos que uno podría señalar como elegibles para la segunda vuelta, Janet Jara no solamente pierde, sino que lo hace por una diferencia bastante maciza. Y acá están los dos escenarios que son, diría yo, más improbables, que corresponden a Janet Jara versus Marco Enrique Ominami, 33-21, pero con un 46% de gente que no sabría qué hacer con la papeleta. Y lo propio con Harold Maine Nichols, pero en empate estadístico, 33-32, con un 35% que no sabe por quién votaría en un escenario de estas características. Insisto, son los menos probables. Pero, por supuesto, esto significa y esto muestra entonces que Janet Jara, pese a ir punteando en las encuestas, es una candidata poco competitiva para una segunda vuelta. Y eso tiene relación, o eso explicaría por qué baja en las expectativas digamos, que tiene la gente de que podría ser efectivamente presidenta? Ese es el argumento central. Es decir, si es que la ciudadanía percibe o ve estos resultados y dice, Jara no es una candidata competitiva para la segunda vuelta, y de hecho solamente está reproduciendo prácticamente lo que hoy día tiene el gobierno en términos de aprobación presidencial, entonces muy difícil sea la próxima presidenta de Chile, y en consecuencia los niveles de expectativa de triunfo o de imagen de triunfo de Janet Jara son muy bajos y retrocedieron cerca de 6 puntos con respecto a la medición anterior. ¿Qué está sucediendo acá? Entonces es una candidatura que se encuentra encajonada en lo que es el 30% o el tercio habitual que tiene el gobierno del presidente Boric, no ha sido capaz de avanzar, y los otros candidatos que son Kast, Matei, incluso Kaiser y Parisi, están siendo capaces de conquistar a electores que van más allá de los votantes tradicionales de derecha o de centro derecha. Están avanzando incluso a votantes de centro izquierda en un escenario de segunda vuelta, y eso es una muy mala noticia para Jara. Ellos dicen correctamente, la segunda vuelta es otra elección, pero de todas maneras estos resultados no son muy esperanzadores. No, claro, para Janet Jara no lo son, pese a estar primera. Recordemos que en la última elección presidencial, el que ganó la primera vuelta no salió presidente. No salió presidente, ha sido la única oportunidad. Caso, José Antonio Kast. Porque quien salió fue Gabriel Boric, que llegó segundo en la primera vuelta. Exactamente, y en esa oportunidad, Connie, qué bueno que haces el punto, porque en la segunda vuelta lo que terminó por suceder es que Boric, donde aplanó a Kast, y vuelvo al origen del argumento, en los segmentos urbanos populares de Gran Santiago, le llegó a sacar 70-30 en comunas como El Espejo, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda. Y ahí no está llegando Matei. Ahí es el grupo clave donde tiene que ir Evelyn. Ahí se define la elección, dicho sea de paso. Muchas gracias, Mauricio. Listo, pues, que esté muy bien. Nos vemos. Chao. Buenas noches.